Nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, prolongada por 4 años más, aunque en países como Chile, posiblemente Perú, Bolivia, Argentina, ha comenzado ya el amanecer hacia una nueva idea, hacia una nueva orientación política. Una orientación política que fue el socialismo del siglo XXI, pero que regresa después de haber sufrido una crítica situación, pues se perdió, fue superado por el neoliberalismo movido por Donald Trump y Mike Pompeo. Entonces, en este momento, se sucede un fenómeno muy especial, tanto en Ecuador como en todos los países latinoamericanos, donde el poder fundamentalmente se centró en las ciudades, y no solamente el poder, sino el mayor número de habitantes se centró fundamentalmente en las capitales y ciudades más grandes y desarrolladas, como hablemos en el caso de Brasil, Sao Paulo y Río, en el caso de Argentina, Buenos Aires, en el caso de Paraguay, Asunción, en el caso de Bolivia, La Paz, en el caso de Chile, Santiago, de Perú, Lima, de Ecuador, Quito y Guayaquil, de Colombia, Bogotá, de Venezuela, Caracas. Este modelo centralista que fue implantado por los conquistadores españoles y que ha persistido durante 500 años, en Estados Unidos logró ser un modelo diferente, fue un modelo distributivo. Ahí vemos que cada estado tiene una ciudad extraordinariamente desarrollada y casi todas las ciudades periféricas de esa gran ciudad también se desarrollan. Así pues, no podemos decir que Washington es la ciudad más grande de los Estados Unidos, sino que tenemos Los Ángeles, tenemos Nueva York. En el caso de Australia, por ejemplo, que es otra colonia inglesa, se da el mismo fenómeno. No es precisamente Canberra, la ciudad más grande de Australia, sino que son Sydney y Melbourne. En el caso de Canadá, no es Ottawa la ciudad más grande. Existen muchas otras ciudades que son grandes y mucho más grandes que Ottawa. ¿Cómo se dio esta diferencia en la ocupación del espacio físico y qué es lo que en este momento está pasando en América Latina? El ejemplo más claro podemos entenderlo en Perú. En Perú, Lima está con Fujimori, Keiko Fujimori, pero todo el resto del Perú está contra ella. En el caso de Santiago, prácticamente Santiago se quedó aparte y toda Chile se fue contra Santiago. Y ahora se va a redactar una nueva constitución en que la periferia de Chile es la que va a poner la nueva constitución y la gente de Santiago va a tener que resignarse a dejar de ser el eje del poder. Para mostrarles dos simples ejemplos. En el caso de Colombia estamos viendo algo similar. Prácticamente todas las ciudades están contra Bogotá. Y por supuesto, Bogotá se está fracturando. ¿Cómo fue posible esto y cuál ha sido la influencia de la pandemia en este fenómeno? Pues esto fue posible porque la pandemia fundamentalmente atacó a las grandes metrópolis. Nueva Delhi, Nueva York, Wuhan, Los Ángeles, México, Sao Paulo, Río, Buenos Aires, Santiago, Guayaquil, Quito, por ejemplo. ¿Cómo es posible que Quito sea la ciudad más atacada? ¿Y cómo este fenómeno de la pandemia modifica las relaciones de poder en Ecuador? Quito ha sido la capital del Ecuador y ha controlado el poder político, no el poder económico, de este país
durante la mayor parte del tiempo hasta 1974, en que Ecuador se convierte en país petrolero. Cuando Ecuador se convierte en país petrolero, Quito no solamente que concentra el poder político, sino que concentra el poder económico. Y hoy vemos que Quito logra elegir un presidente, pero no es quiteño, es de Guayaquil. La Asamblea Nacional nombra una presidenta que no es de Quito, es de la Amazonía. El vicepresidente tampoco es de Quito, es de Cuenca. Esto nos pone las barbas en remojo, indicando que el poder de la capital se ha perdido, ha disminuido, está seriamente afectado. ¿Por qué? Porque igualmente la pandemia le ha afectado a Quito por sobre todas las demás ciudades. ¿Cómo es eso? Para muestra tenemos que entender cuáles han sido los barrios económicamente motores de la capital. Primero, la Mariscal, y luego el denominado barrio de Iñaquito, donde se encuentra ahora toda la zona bancaria, y en la zona, ya Mariscal es la zona turística, pero además, desde el punto de vista administrativo, pues el centro de Quito ha sido la ciudad colonial y el atractivo turístico fundamental de la ciudad. Esto ha sucedido, este impacto tremendo de la pandemia ha afectado a estas tres zonas, más San Antonio de Pichincha, la ciudad a donde va la mayor parte de los turistas, porque allá está la mitad del mundo. El haber sido golpeado en el turismo, la ciudad de Quito, es un grave problema, porque la ciudad de Quito tiene un aeropuerto internacional, el más moderno del país, uno de los más modernos de Sudamérica. Tiene una hotelería con las mejores cadenas hoteleras del mundo que han hecho su inversión en la capital. Hilton, Swiss Hotel, Mercure, Sheraton. Y Quito además tiene un sistema de hoteles, pensiones, agencias de turismo, restaurantes y todo un sistema de hospedaje y hospedería desde donde parten todo el turismo al país, que va o se va a Galápagos, o se sube a las montañas del Cotopaxi, o se va a la costa ecuatoriana, o se va a la selva amazónica. El centro de este motor turístico es la ciudad de Quito. La anulación del transporte aéreo le ha golpeado de manera brutal a la ciudad de Quito, más que a ninguna otra ciudad, más que a la ciudad de Guayaquil. Porque el turismo depende fundamentalmente, en el caso de Quito, del transporte aéreo. Pero no solamente es eso. El gobierno de Lenín Moreno produjo un masivo desempleo estatal, de los empleados estatales. Y por supuesto, la mayor cantidad de empleados estatales estaban en la ciudad de Quito. Esto golpeó a la capacidad de compra de los habitantes de la ciudad, a la capacidad de vender de la gente y de los comercios, y redujo la movilidad del circulante y de la mercancía en la capital. Fue un golpe brutal que dio un individuo nacido en Quito, crecido en Quito, pero originario de la Amazonía, que no solamente traicionó al presidente, sino que traicionó con sus medidas económicas a la ciudad, que le dio la victoria electoral. Hasta el día de su salida fue un traidor. Traicionó a Rafael Correa, traicionó a la ciudad de Quito y finalmente traicionó a sí mismo, porque su propia palabra de vacunar 2 millones de ecuatorianos al final de su mandato no se cumplió. Mintió hasta en el día que puso el último pie en este país, porque de aquí seguro que se va a escapar. ¿Qué es lo que está sucediendo en Quito? Pues en Quito lo que estamos viviendo es el trauma sanitario y el
trauma económico, pero el trauma económico además se ha convertido en un trauma educativo que lo vamos a definir en la próxima charla. Y este trauma económico de Quito, este trauma educativo, este trauma sanitario, este trauma social, porque hemos roto el modelo de gestión, la sociabilidad, la movilidad, la forma de comunicarnos, la forma de vender, la forma de comprar, la forma de articularnos socialmente, está fracturada, pero en Quito más que en ninguna otra ciudad del país. Por aquí usted ahora tiene que hacer las compras y le llegan en motocicleta. Quiere un taxi, llama a Uber. Quiere comunicarse con un amigo por celular. Quiere hacer cualquier cosa, cualquier trámite por la computadora. Ya no va al ministerio, ya no va al juzgado, ya no va a ninguna parte. Todo es por computador. Se fracturó toda la relación social que se había tejido durante 500 años. Donde el notario, donde el escribano, donde el secretario, donde el intermediario era fundamental, era vital, era un trabajador más del sistema. Pero ahora ya no. Tenemos desempleo, no solamente por la salida de la gran cantidad de empleados públicos, sino que además por el cambio del modelo económico, por el cambio de gestión económica, por el cierre de numerosos locales comerciales, residencias, hostales, el cierre del aeropuerto, en fin, todo eso, las vacunaciones, la pandemia, las pruebas necesarias para poder entrar a un lugar, para poder viajar, las vacunas, ahora todo eso se ha complicado. Quito es la ciudad más golpeada y por tanto, en este momento, Quito se convierte en una caldera donde es muy difícil ser presidente, no solamente del país, sino también ser presidente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias.